A ver, una pregunta que parece simple, pero que nos lleva a un laberinto. ¿Qué hace que un texto sea literatura? ¿Por qué un poema de Cernuda es literatura y, no sé, mi lista de la compra no lo es? ¿Es una cualidad mágica, un don del texto? ¿O es algo que nosotros, como lectores, decidimos que sea? Es la pregunta del millón en los estudios literarios. Y es más urgente que nunca, me parece. Exacto, porque hoy el objetivo es justo ese: rastrear las respuestas que se han dado a esa pregunta durante el último siglo. Tenemos un montón de fuentes, textos clave de teoría literaria, pero también el contexto histórico que revela de dónde salieron estas ideas. Y lo hacemos con un motivo muy, muy actual. Que es que, si no sabemos qué es la literatura, ¿cómo vamos a saber si una inteligencia artificial puede crearla? Justamente. Para llegar a esa pregunta necesitamos un mapa. Y nuestro mapa de hoy tiene, digamos, 4 paradas. Empezaremos en la Rusia revolucionaria, con teóricos que creían que la respuesta estaba en el lenguaje mismo. Luego saltaremos a la Alemania de la posguerra, donde el foco se puso en la mente de la persona que lee. De ahí a Estados Unidos, donde se propuso que todo es un acuerdo social. Y finalmente, terminaremos en Francia con la idea de que la literatura es ante todo un acto político. Fantástico. Un viaje de un siglo para entender algo que hacemos todos los días: leer. Empecemos entonces por el principio, en medio del caos. Rusia, principios del siglo XX. Exacto. Entre 1910 y 1930, un grupo de jóvenes teóricos que conocemos como los formalistas rusos lanzan una idea que en ese momento fue una bomba. Dicen, la literariedad, esa cualidad especial de la literatura, no tiene nada que ver con los grandes temas, el amor, la muerte, la patria, sino con el lenguaje. Con cómo se usan las palabras. O sea que da igual si hablas de una flor o de una guerra, lo que importa es la técnica. Precisamente. Para ellos, el lenguaje literario es un lenguaje desviado, deformado. Su propósito es romper con la forma en que hablamos todos los días. ¿Sabes a qué me suena eso? A cuando uno maneja el trabajo por la misma ruta siempre y de repente llegas y no recuerdas nada del camino. Ajá. Vas en piloto automático. ¿La literatura sería como el botón para apagar ese piloto automático? Esa es la metáfora perfecta. El teórico que le puso nombre a ese botón fue Víctor Shklovsky. Lo llamó ostranienie. Ostranienie. Que se traduce como extrañamiento o desautomatización. Él decía que la vida cotidiana nos gasta la percepción de las cosas. Vemos la mesa, la silla, pero ya no las miramos de verdad. El arte, para él, tiene una misión: devolvernos esa percepción perdida. Hacernos sentir las cosas como si fuera la primera vez. Exacto. Suena bien en teoría, pero ¿cómo funciona en la práctica? ¿Nos puedes dar un ejemplo? El que él mismo usaba es genial. Piensa en las novelas del siglo XIX. ¿Un baile en un salón aristocrático era una escena súper común? Claro. Shklovsky analiza cómo lo describe Tolstoy en Guerra y Paz, en lugar de contarlo desde el punto de vista de alguien que sabe bailar y conoce el protocolo. Lo narra desde alguien que no entiende nada. Justo, lo narra a través de los ojos de un personaje que ve a la gente hacer movimientos raros, agruparse y separarse sin sentido. Claro, de repente el baile elegante y familiar se convierte en un ritual extraño, casi absurdo. Lo ves con ojos nuevos. Exacto. Y lo increíble es de dónde sale esta idea. Shklovsky no la desarrolló en una biblioteca tranquila. No. Él estaba luchando en la Primera Guerra Mundial. Fue herido, vio el colapso del Imperio Ruso. La idea de renovar la percepción no era un capricho estético. Era una necesidad psicológica para intentar entender un mundo que se había vuelto irreconocible y brutal. ¡Wow! Eso lo cambia todo. No es un juego intelectual, es una herramienta de supervivencia. Y sé que este grupo, el Opiyas, se reunía literalmente mientras la revolución estallaba en las calles de Petrogrado. Así es. Y la historia de Shklovsky tiene un final amargo. Tras luchar incluso contra los bolcheviques, el régimen de Stalin lo silenció. Lo obligaron a escribir un artículo retractándose de sus ideas, al que tituló, con una ironía terrible, Un monumento al error científico. ¡Qué brutal! Sobrevivió, pero sus ideas fueron aplastadas.
por décadas. Y dentro de ese mismo grupo había otro gigante, Roman Jakobson, que intentó como sistematizar esto, ¿no? Ponerle un poco más de orden a la idea. Sí, Jakobson es más analítico. Él habla de la función poética del lenguaje. Dice que el lenguaje tiene varias funciones: dar información, expresar emociones, dar órdenes, pero la función poética ocurre cuando el mensaje se centra en sí mismo, cuando la forma de decirlo es tan importante como lo que se dice. A ver si lo entiendo. En la vida normal, si quiero agua, digo, dame agua. Elijo las palabras más eficientes. En literatura, a lo mejor busco palabras que suenen bien juntas, que tengan un ritmo particular. Exacto. Piensa en el verso de Cernuda. Yo no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Podría haber dicho, me siento alienado, pero no tendría el mismo efecto. La repetición, el paralelismo, el ritmo, esa estructura no solo describe la sensación de pérdida, te la hace sentir. El lenguaje se está mirando al espejo. Tal cual. Y la vida de Jakobson también es de película, ¿verdad? Totalmente. Fíjate que su famoso esquema de la comunicación no lo desarrolló en una universidad. Lo hizo mientras huía de los nazis por toda Europa, trabajando con la resistencia y ayudando a evacuar a otros intelectuales. Estaba obsesionado con cómo un mensaje puede fallar, porque para él, un mensaje mal interpretado era literalmente la diferencia entre la vida y la muerte. Entendido. Entonces, para los formalistas, la literatura es una máquina construida con el lenguaje para sacudir nuestra percepción. Pero toda esta teoría pone una presión enorme sobre el texto, como si fuera un objeto perfecto que funciona solo. Y esa máquina no funciona en el vacío, no. Alguien tiene que encenderla. ¿Qué pasa con el papel de la persona que lee? Esa es exactamente la pregunta que se hicieron en los años 60 y 70 y que provocó un giro de 180 grados. El foco se desplazó del texto al lector. Y esto ocurrió con fuerza en dos lugares a la vez. En Alemania con la estética de la recepción y en el mundo anglosajón con la pragmática literaria. Vayamos a Alemania primero. ¿Qué proponían? Un teórico llamado Wolfgang Iser lanzó una idea muy potente. El texto literario es como una partitura. Está lleno de lugares vacíos o indeterminaciones. El autor deja pistas, pero no lo dice todo. Y es la persona que lee quien tiene que conectar los puntos. Llenar esos vacíos con su imaginación y su experiencia. O sea que la literatura no es una cosa que está en la página, sino un evento que ocurre cuando alguien lee. El texto es solo la mitad de la ecuación. Exactamente. La obra literaria solo existe de verdad en el acto de la lectura. Y su colega, Hans Robert Haus, le añadió una capa histórica a esto. Él acuñó un término que se hizo muy famoso: el horizonte de expectativas. Un momento, horizonte de expectativas suena bastante académico. ¿A qué se refería? ¿Simplemente a que un libro nos sorprende porque no es lo que esperábamos? En esencia, sí. Haus dice que cada época tiene unas normas no escritas sobre qué es una buena novela o un buen poema. La mayoría de las obras cumplen con esas expectativas. Pero las que de verdad hacen historia, las que son verdaderamente literarias, son las que rompen ese horizonte, las que nos obligan a cambiar nuestras ideas sobre lo que la literatura puede hacer. Justo. El ejemplo clásico que siempre se usa es Las flores del mal de Baudelaire, ¿no? Es el ejemplo perfecto. En 1857 fue llevado a juicio por ofensa a la moral pública. ¿Por qué? Porque la poesía de la época, la romántica, debía hablar de lo sublime, del amor idealizado, y de repente llega Baudelaire y escribe sobre la belleza en lo pútrido, sobre el tedio de la ciudad moderna. Rompió por completo el horizonte. Y al hacerlo, creó uno nuevo, el de la poesía moderna. Y aquí también el contexto de estos teóricos alemanes es clave. Es fundamental. La cuna de esta escuela fue la Universidad de Constanza, una universidad nueva construida, literalmente, sobre los terrenos de un antiguo campo de prisioneros de guerra. ¡Wow! Era un lugar donde Alemania intentaba procesar su pasado reciente. El propio Jaus había sido soldado en la Wehrmacht. Así que cuando él habla de horizontes y de cómo un texto nos obliga a confrontar el pasado, no es una discusión abstracta, es muy personal. Eso le da una dimensión completamente diferente a la teoría. Y mencionas que la recepción de un texto no siempre es lineal. Para nada. Con el mismo Baudelaire, la historia es compleja. No es que fuera rechazado y luego aceptado. Fue reapropiado por ideologías totalmente opuestas. Los surrealistas de izquierda lo veían como un precursor revolucionario. Pero en los años 30, algunos poetas fascistas lo admiraban. El mismo texto. El mismo texto puede ser una bandera para bandos contrarios. La lectura es un campo de batalla.
Ok, esto en Alemania. Pero decías que algo parecido pasaba en Estados Unidos. Sí, aunque con un enfoque más práctico, menos pragmático. Allí la pregunta cambió de ¿qué es la literatura? ¿A qué hacemos cuando leemos literatura? Un crítico, Jonathan Kuller, habló de una competencia literaria. Dice que aprendemos sobre todo en la escuela un conjunto de reglas no escritas para leer literariamente. ¿Cómo qué reglas? Por ejemplo, asumir que todo en el texto es importante, hasta la última coma. O buscar un significado simbólico. No leemos un manual de instrucciones buscando símbolos, pero sí lo hacemos con un poema. Son convenciones. Pero entonces llega Stanley Fish y lo lleva todo a un extremo. Lo lleva al límite absoluto. Fish dice, olvídense del texto. No hay nada literario en las palabras de la página. La literariedad es una creación de lo que él llama comunidades interpretativas. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que si un grupo de profesores de literatura decidiera mañana que una lista de la compra es un poema, entonces ¿es un poema? Eso suena absurdo. Según la versión más radical de Fish, sí. Él diría que lo que convierte a esa lista en un poema no son sus cualidades, sino el hecho de que una comunidad con autoridad decide aplicarle las convenciones de lectura poética. Buscarán metáforas en leche, un ritmo. La anécdota que da título a su libro ¿Hay un texto en esta clase? Es real. ¿Ah, sí? Una alumna le preguntó eso, y Fish se dio cuenta de que la pregunta no era sobre si tenían el libro correcto, sino sobre si en esa clase se iba a tratar el texto de una forma particular. El contexto institucional lo es todo. Me imagino que no todo el mundo estaba de acuerdo con una idea tan radical. Para nada. Esto generó debates feroces. Uno de sus grandes oponentes fue Umberto Eco. Eco defendía que, aunque el lector es activo, el texto impone límites. No puedes hacerle decir cualquier cosa. Y lo curioso es que se volvió mucho más firme en esto después de escribir El nombre de la rosa. ¿Por qué? Porque se convirtió en un bestseller mundial y empezó a recibir interpretaciones que él consideraba completamente delirantes. La experiencia de ser un autor masivo y ver lo que los lectores hacían con su obra lo hizo irónicamente mucho más conservador como teórico. ¡Qué buena historia! Entonces, si seguimos la línea de Fish, que dice que todo es un acuerdo de una comunidad, la pregunta que sigue es inevitable. ¿Qué tipo de acuerdo es ese? ¿Es un pacto neutral, académico? ¿O es un pacto de poder? Y esa es la pregunta que plantean las teorías más recientes, desde los años 90. Argumentan que ese acuerdo es, en el fondo, político. Y aquí entra una figura clave, el filósofo francés Jacques Rancière. Efectivamente. Rancière le da una vuelta de tuerca muy potente al asunto. Para él, la literatura es una reconfiguración de lo que llama el reparto de lo sensible. Ok, esa es otra de esas frases de filósofo que necesitan traducción. ¿Qué significa en la práctica repartir lo sensible? Significa cambiar las reglas del juego sobre qué se considera visible y qué no, quién tiene derecho a hablar y quién no, y qué temas merecen ser contados. Es un acto político que le pone el reflector a cosas que antes estaban en la oscuridad. ¿Y cómo hace eso la literatura? Su ejemplo favorito es el novelista Balzac. En el siglo XIX, lo normal era que las descripciones detalladas se reservaran para cosas importantes. Los vestidos de una duquesa, un palacio. Pero Balzac dedica páginas a describir con la misma minuciosidad el papel de pared raído de una pensión miserable. Para Rancière, ese gesto es profundamente democrático. Le está diciendo al lector esto, que considerabas insignificante, merece la misma atención que lo noble. Hace visible lo que la sociedad prefería no ver. Y entiendo que esta idea de Rancière no es solo teórica, viene de su propia experiencia. Totalmente. Él rompió con sus maestros marxistas y pasó años metido en archivos del siglo XIX. Y descubrió cartas, diarios y poemas escritos por obreros, sastres, carpinteros. Se dio cuenta de que la literatura no es algo que la élite le da al pueblo, es algo que el pueblo usurpa para hacerse un lugar en el mundo. Pero, y aquí hago de abogada del diablo, ¿no hay algo de paternalista en ese modelo? Vale, Balzac describe con mucha atención los objetos de los pobres, pero ¿les da realmente una voz a ellos? Al final sigue siendo la mirada de un autor burgués la que nos cuenta esa realidad. Esa es la crítica clave, y nos lleva al concepto de capital cultural. Aunque el gesto de Balzac sea democrático,
Para entender y apreciar esa democracia estilística, necesitas una educación, un cierto capital cultural, que paradójicamente las clases bajas que él describe no tenían. Así que la literatura puede ser al mismo tiempo una herramienta de visibilidad y una barrera de exclusión. Es esa doble cara la que la hace tan compleja. Uf, qué recorrido. A ver si podemos juntar todas las piezas. ¿Qué hace, entonces, que un texto sea literario? Hemos visto 4 respuestas muy diferentes, pero quizás no son excluyentes. Para el formalismo, es una desviación en el lenguaje, para hacernos ver el mundo de nuevo. Para la estética de la recepción, es la capacidad de activar a la persona que lee, de ser una partitura que necesita un intérprete. Para la pragmática, es un convenio, un contrato que una comunidad de lectores firma. Y para la poscrítica, es un evento político que cambia lo que vemos y oímos. Y la respuesta final es una mezcla de todo. Yo creo que la visión más completa las integra. Podríamos decir que un texto se vuelve literario cuando ciertos recursos formales, de los que hablaban los formalistas, provocan un tipo de lectura activa y participativa, como querían los teóricos de la recepción, dentro de un marco de convenciones que una comunidad reconoce, el punto de los pragmáticos. Y todo ese proceso tiene el potencial de reorganizar nuestra percepción del mundo y de las jerarquías sociales, que es la clave para la poscrítica. No es una cosa, es un proceso que funciona en todos esos niveles. Y es aquí donde volvemos al principio, a la pregunta que planteamos sobre nuestro presente tecnológico. Exactamente. Porque todas estas teorías, desde el soldado ruso herido en 1917 hasta el filósofo francés en los archivos, dan por sentado una cosa fundamental, que detrás del texto hay una intención humana y una experiencia vivida. Pero, ¿qué pasa ahora? ¿Qué pasa cuando una inteligencia artificial generativa puede escribir un soneto que siga todas las reglas, una descripción que cree extrañamiento o una historia que juegue con nuestro horizonte de expectativas? Esa es la cuestión. Si una máquina puede producir un texto que cumple a la perfección con todas las características que hemos discutido, ¿es eso literatura? ¿O la literatura requiere algo más? Algo que no está en el texto, ni en el lector, ni en la comunidad, sino en el origen, en la conciencia que lo produce. La pregunta sobre qué es lo literario, que nació de las crisis sociales y políticas del siglo XX, se ha convertido de repente en la pregunta que podría definir nuestra relación con la tecnología en el siglo XXI.